Conectar con Dios no es tan complicado. Lo complicado es no querer. En realidad sí es complicado, pero tampoco es imposible. En esta nueva temporada de La Conexión, vamos a conectar con Dios a otro nivel. Porque todo lo bueno o malo que te pase tiene un propósito. Haría esto todo el día. Que aquí lo vamos a encontrar. Esto es La Conexión. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de La Conexión. Ahora con esta segunda parte de estos capítulos que estamos haciendo para conmemorar, festejar, ¿verdad? Esos 40 años que estamos viviendo como Osana, que tenemos esa alegría de estar compartiendo entre hermanos y pues sobre todo de estar bendiciendo y alabando el nombre de Dios ya durante 4 décadas, ¿verdad? Para que todos podamos celebrar y saber que estos años no han sido en vano, sino que tienen una historia, ¿verdad? Una historia que está detrás de los hermanos que han perseverado, que han estado con nosotros, apoyado de alguna manera. Si a los hermanos que están como invitados en estos capítulos los han apoyado, pues oren por ellos, agradezcamos de esa manera. Eso va a ser muy bueno porque todas las cosas que hacen día con día, a todos pues se nos dificulta en cierta manera, y que Dios nos dé esa fortaleza a través de su intercesión también. Pues gracias por estar acá, escuchándonos nuevamente, y vamos a empezar con este bonito podcast. Presentando a nuestros invitados. Tal vez ya los vieron en las imágenes que presentamos en redes sociales y en las miniaturas de los videos, ¿verdad? Con nosotros el día de hoy están nuestros hermanos Claudia y Gilman Ramírez, ¿verdad? Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenos días, no sé en qué momento nos estén escuchando, pero es un gusto y un honor el poder estar compartiendo la vivencia que tenemos como comunidad Osana de buscar al Señor en pareja, ¿verdad? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias. Y también se encuentra con nosotros nuestro hermano Gilman, que ahorita en estos días está ocupado con todos los quehaceres que tenemos, y es una pieza importante para que el aniversario se lleve a cabo. Gilman, ¿cómo estás? Pues bien, siempre aprendiendo, y me gusta mucho pues también poder compartir con todos ustedes de las experiencias que tenemos con el Señor, y así que aquí estamos para lo que quieran preguntar, para lo que quieran saber. Compartir, o sea, muy bien, gracias. la orden. Y como ustedes ya vieron también en nuestra publicidad y todo lo que hemos hecho, está con nosotros nuestra hermana Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? A todos, un gusto poder saludarlos. Pues la verdad muy feliz. Me siento muy emocionada y muy bendecida de poder compartir con ustedes esta festividad tan especial, y no solo eso, sino que creo que pues el aniversario, pues cayó en una fecha bastante bonita. Pues ahorita estamos organizando todo, pero también estamos viviendo un momento muy especial. Pues les comparto, para mí es mi época favorita del año, pues estamos en Semana Santa, y creo que el Señor es también la persona que nos está dando fuerza para poder seguir, y que esto sea una gran fiesta donde podamos darle gracias a Dios por todo lo que estamos haciendo ahora. Adriana, que también está ahí manejando ciertas situaciones importantes para el aniversario, y que está haciendo un trabajo fenomenal. Cada uno de los que estamos acá, Claudia también está dando todo ahí para que el aniversario salga de lo mejor, y que podamos disfrutarlo juntos, ahí sí que en familia. Y pues gracias por estar acá, gracias por acompañarnos, por un capítulo más que ustedes hacen que se escuche bonito, ¿verdad? Vamos a empezar con esto. Miren, el asunto es retroceder un poco en el tiempo. Miren, la primera pregunta: ¿cómo fue esa primera vez que ustedes llegaron a Osana?
A ver, Claudia. Bueno, antes de responderme esa pregunta, Claudia, respóndeme, ¿cuántos años tienes tú en la comunidad Osana? Voy a cumplir 37 años porque yo entré un 6 de diciembre de 1986. Todavía no tengo los 37 cumplidos, pero casi, casi. Casi. Ah, ok, es una pelea ahí. Que como decía mi abuelo, ya mero me ganás, decía cuando decía uno su edad, ¿va? Con Lubia, con Lubia, Ajá. que ya tiene 37 cumplidos, entiendo yo, Sí. ¿verdad? Así que de recién nacida me llevaron a la comunidad. Sí, ¿verdad? Recién nacida, ya apenas, ahí te bautizaron. Ahí me bautizaron. Ok. ¿Cómo fue tu primera experiencia en Osana? Fíjense que ¿Cómo fue nosotros, ese primer día? como nosotros vivimos aquí en Utatlán 2, toda la vida he vivido yo aquí, y el Divino Redentor es nuestra parroquia. Ujú, ujú. Por aquí había una vecina que era algo nueva, una jovencita, ¿verdad? Que no mucho nos agradaban. Yo invitó a mi hermano a la comunidad y pues a nosotros no nos agradó porque no nos invitó a nosotras, sino nos invitó a mí. Solo a tu hermano. Entonces él regresó muy emocionado de su visita a la comunidad, ¿verdad? Y Ujú. nos inquietó tanto a ver con mi otra hermana, a ver a dónde era que lo había invitado a esa cancha, porque hasta apodo le teníamos a la cancha esa, Ajá. a dónde lo había invitado. Entonces nos dijo que podíamos asistir también. Mi hermano regresó muy contento, ¿verdad? Y pues fuimos el sábado, como se reunían aquí en el salón parroquial a las 3 de la tarde. La verdad es que fue algo que no me esperaba, ¿verdad? Porque yo era una persona solitaria, muy Ujú. tímida, complejada. Entonces, más que todo, el impulso que fue es ir a ver a dónde o qué era lo que estaba haciendo mi hermano. Y la sorpresa fue que había un salón lleno de jóvenes Ujú. alegres que me recibieron muy bien, con una calurosa bienvenida. Eran chispeantes, alegres, donde me pude sentir bien, ¿verdad? Es una característica que a la fecha sigue en la comunidad, ¿verdad? El que abre las puertas, el corazón a todas las personas que se acercan, ¿verdad? Y ese día, pues para mí fue bien impactante. Me recuerdo que me dieron una crucita de metal con un lacito negro. Ah, sí. Y a mí me impactó tanto ese día el conocer eso, el sentirme también recibida, que yo dije que no, nunca me iba a quitar esa cruz. De hecho, yo entré a los 14 años Ujú. y era próximo, porque fue en diciembre, en junio eran mis 15 años y yo no me quité mi crucita, aunque se miraba fea con el vestido, yo no me quité mi crucita porque para mí fue Ujú. algo muy importante e impactante en mi vida. A partir de esa fecha, nunca dejé de asistir a las asambleas porque me sentí tan bien con los cantos, a pesar de que yo no tenía esa costumbre, ¿verdad? Habían Ujú. cantos, una prédica y después al final de la asamblea siempre nos quedábamos platicando, ¿verdad? Y riéndonos, gozando, porque eran puros jóvenes. Ujú. Esa fue mi primera experiencia. Ah, ok, eran puros jóvenes. Desde el inicio fueron solo jóvenes o tú crees que había más chicas que chicos. Pues creo yo que habían regular cantidad de cada uno. O Ujú, ujú. sea, siempre, por lo regular abundan más las mujeres porque somos más como más embeliqueras, pero sí había bastantes patojos. Habían Ajá. bastantes patojos que estaban ahí, ¿verdad? Y eso era también algo que llamaba la atención, ¿va? Ujú, Habían ujú, ujú. chicos. Cabal. ¿Y Y de alguien todas las más edades, esa vez que... Ajá, decía, sí. de todas las edades, porque yo entré de 14 años, Ujú, ahí no sé si Karen ya estaba o ella entró después, pero ella tenía 11. Habían ujú. universitarios también y la verdad que era una bonita experiencia porque no lo trataban a uno de menos. Ay, este es jovencito, ay, este inmaduro. No, todos nos hablaban y nos Nos compartían acogían. bien, ¿verdad? Ujú, Nos acogían bien, ¿verdad? No había discriminación, se podría decir. ujú. Siempre platicábamos bien, había algo que compartir, había algo en común, había algo que nos hacía gozar y reír y que era Dios, ¿verdad?
Ujú. ¿Y alguien más llegó el mismo día que tú? Como que le dieron la bienvenida el mismo día. Siempre llegaban bastantes. Mi hermana, la cuarta, mi hermana Jenny llegó ese día también conmigo, ¿verdad? Ay, ay, Y ay. porque éramos montoneras, así, íbamos a ver, Por si salían trancados. salía a saber, es que como no sabíamos a Ajá. dónde había ¿A invitado dónde? esta, A la cancha. a la cancha. Ajá. Entonces, y fuimos las dos juntas, ¿verdad? Pero la verdad es que sí quedamos contentos. Mi hermano, de hecho, por eso es que fuimos, ¿verdad? Porque él quedó bien Ajá. impactado y contento y nos invitó, ¿verdad? Nos convidó de lo que él había Ujú. recibido. Gracias a Dios no fue egoísta. Lastimosamente, él ya no está en la comunidad, ni mi hermana, pero ese sello de Dios siempre ha quedado ahí marcado en ellos, Ujú. en la búsqueda. O sea, no hay algo que pueda decirse se han olvidado, sino en cada situación hay un recordatorio de que Dios está ahí, ¿verdad? Ujú. Y tú eres ese vínculo también Sí, con Dios. Ujú. cabal. Ok, gracias. Hermanazo Gilman, em, ¿cómo fue tu primer día en Osana? Mi primer día fue, pues yo también tampoco fui invitado. Yo fui por otros asuntos ahí, porque escuché ahí que invitaron a una amiga Ujú, y, y ujú. yo quería ir a donde ella iba. ¿Va? ¿A dónde ya iba? Y entonces llegué a Que no Osana. era yo, como dijo Luby en el coro. O sea, aparentemente no fui invitado, pero obviamente después de 33 años de estar perseverando en la comunidad, Ujú. podría decir que sí fui invitado. Tú, Dios quería. un paréntesis, vos entraste antes que Coqui. Sí, creo que unos días, algo así. Ah, sí. Sí, Ah, ok. sí. Eh, entonces mi primer día fue muy bonito porque eh, habían chicas Ajá. y, Ese primer día lo marcó. y precisamente ese día yo me senté justamente atrás de donde Claudia estaba sentada. Ah, ok. Y tenía puesta su chumpa en la silla. Me Ujú, recuerdo bien, era una chumpa rosada, con como esas, como elásticos aquí en las muñecas, ujú, con rayas, digamos, eran como las que estaban de moda en ese entonces, pero era rosada. Y entonces todo el tiempo de la reunión estuve viendo a ella que estaba ahí, pues que era una chica, digamos. ujú, Y un poco extrañado de todo lo demás. O sea, esa parte me gustaba, pero todo lo demás no muy realmente. Toda la parte de la alabanza, no me sentí muy identificado con eso al principio. ujú, No me gustaba mucho. Puedo decir que sí era muy impactante. La alabanza era impactante porque todo mundo alababa, todo mundo ujú, danzaba, todo mundo brincaba, se abrazaban. Parecían locos, la ujú, verdad. ujú. Yo así, esa era como mi percepción, ¿verdad? Percepción, correcto. Porque era mi primer día, me sentía un poco incómodo, la verdad, yo no estaba muy acostumbrado a eso, porque yo era rockero y llevaba Ujú, toda mi onda del rock, ¿va? Entonces, ujú, ver que danzaban, no sé, lo veía tan loco, ¿va? Pero me impresionaba que todo el mundo lo hacía y que eran felices, o sea, en el rostro a la gente se le verá la felicidad y que se sentía que lo estaban disfrutando, cosa que yo no había experimentado en el rock. Realmente, pues por mucho que me gustara, no había experimentado ese gozo que se veía en ellos, ¿verdad? Entonces, ese primer día pensé me pareció muy interesante por eso, aunque fue un poco desagradable en ese sentido, porque no lo entendía, pero me quedó esa espina de saber qué era lo que esos jóvenes experimentaban, por qué se gozaban tanto, por qué eran tan ujú. felices. Y me quedé Ajá. como con esa espina de decir, yo quiero vivir esa felicidad que ellos viven, ¿verdad? Porque eran Ujú, alegres.
eran abiertos por ejemplo, yo era nuevo y me recibieron re bien, me abrazaron, cuando se da la bienvenida, ¿verdad? Que es algo, todo el mundo pasó a darme abrazo, eso me impactó un montón, ¿verdad? Entonces me sentí realmente mejor que, mejor que inclusive en casa. Porque a veces en la casa con Sí, mis sí, sí. hermanos nos saludábamos, ¿verdad? Pero ellos todos me saludaron ese día y Ujú. pues como que me quedó esa espina, ¿verdad? De decir, yo quiero vivir eso que ellos viven, ¿verdad? Me gustaría saber qué es lo que ellos viven. Me quedé como intrigado, ¿verdad? De saber si yo podía llegar a experimentar ese nivel de gozo que ellos tenían. Ujú. Entonces, ese fue mi primer día, fue muy bonito. La verdad es que fue impresionante. Todo me dejó marcado. Cuando hubo un momento ahí en ese entonces, habían ministerios, pero al final te decían, o sea, que todos los coordinadores de ministerios se le lanzaban a uno a decirle qué podía hacer uno, ¿verdad? ¿Qué te gusta hacer? Entonces me preguntaron, ¿verdad? Todos se lanzaron, ¿a ti qué te gusta hacer? Pues a mí me gusta pintar, me gusta... Y entonces el de publicidad saltó y dijo, ese es mío, dijo. Ese es Y mío. entonces ese es mío porque le gusta pintar y le gusta dibujar, así es que como que me estaban peleando, se estaban peleando por mí, ¿va? Y al Ajá. final me dijeron que en publicidad se hacían mantas, se pintaban mantas publicitarias para publicitar a la comunidad, que se tenía un Ujú. programa radial y se tenía el evento Un Joven Más para Cristo y se hacían Ujú. mantas para publicitar el evento. Entonces ya me explicaron, entonces yo quiero trabajar con ustedes, le dije yo, ¿verdad? El cuate, me recuerdo que estaba el Carlos Palacios ahí, el cuate, el cuate feliz, Ujú. Ujú. porque tenía un nuevo miembro y ya me recuerdo que a la semana siguiente ya me tenían pintando una manta. Entonces me jalaron de esa forma haciendo lo que me gusta. Entonces me Ujú. gustó. Ujú. ¿Y a qué hora se reunían en ese entonces? Son las 3 de la tarde, ¿no? Sí, ya Gilman cuando se reunió ya las reuniones Ya eran en eran el aula magna de Ah, la ya eran en comunidad. el aula magna. Ya eran en el aula magna a esas alturas. Y todo eso que contás que te hablaron, eso fue al final. Al final de la reunión, Ujú. Ujú. entonces ya explicaban que los nuevos, ¿verdad? Que podían... Entonces todos se lanzaban, los coordinadores de los ministerios se le lanzaban a uno y le explicaban qué hacían ellos, ¿verdad? Y le preguntaban a uno, ¿y a vos qué te gusta hacer? ¿Verdad? Y si uno solo decía una palabra, y ya casi que te metían, vamos, al ministerio. Y Ajá, dentro ajá, del ajá. ministerio ya era que te iban involucrando, vamos, a hacer cosas, ¿verdad? Ajá. Buenísimo. Gracias. Esto está chilero, dan ganas de preguntar más cosas, ¿va? Pero ahí las voy a ir metiendo. Adriana. A mí me interesa mucho saber en qué momento llegó Adriana, porque yo entiendo que yo estaba ahí cuando llegó Adriana, pero no lo recuerdo, discúlpame. No lo recuerdo, tal vez no fui. Aunque no recuerdo cuándo, muy pocas veces he faltado. ¿Cómo fue tu primer día en Osana? Bueno, pues nosotros llegamos gracias a Claudia. Ajá, Yo ajá. me recuerdo de Claudia, una vez estábamos haciendo fila porque pues mi hermano y los hijos de ellos pues estudian juntos. Así que Marco todavía pues estaba pequeño, a mí los niños siempre me han gustado mucho, son, no sé, para mí son como que muy especiales y Marco Ujú. estaba pequeño y la verdad Marcos tiene unos ojitos muy bonitos y tiene unas pestañas bien lindas Sus y pues ojones. ahí sí, tiene unos ojitos muy lindos. Ujú. Así que pues ahí fue donde empezaron como que con la comunicación con mi mamá y pues nosotros con mi mamá pues sí mantenemos una muy buena relación, al igual que con mi papá. Y mi mamá me contó una vez que nos habían invitado a una comunidad. Sinceramente yo muy contenta, me llamó mucho la atención porque nosotros pues siempre hemos sido católicos, pero solamente íbamos a misa y cositas así. Y bueno, hasta que un día nos animamos a ir a ver qué tal. Pero en ese tiempo mi papá no iba con nosotros porque sinceramente no
o sea, era algo nuevo para nosotros, la verdad, una experiencia completamente nueva. Yo también entré cuando tenía 14 años, estaba próxima a cumplir mis 15 años cuando empecé en la comunidad. Llegamos pues ahí llegamos un sábado, nos llegó a recibir Claudia, muy contenta de que qué bueno que nos habíamos animado a llegar. También ahí conocí a Carlos Palacios, porque Carlos Palacios estaba ahí con Clau, y nos pasaron adelante y todo. Me acuerdo también que Claudia le dijo a mi mamá de que eran algo relajeros y les gustaba hacer la bulla, así que no nos asustáramos, porque nosotros sinceramente pues no estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Así que ese día pues estaba animando Blanqui, y pues Blanqui contó el testimonio de lo que Dios había hecho en la vida de Ariel, porque Ariel había atravesado un cáncer, y sinceramente a mí eso me impresionó bastante, cómo el Señor podía sanar eso, y cómo es que él sigue sirviéndole al Señor, y seguía cantando y seguía en la alabanza, y la verdad fue muy bonito. Igual la bienvenida que nos dieron, nos pasaron a todos adelante, que el abrazo de todos, y así nosotros nos quedamos como que admirados de el cariño y la fraternidad tan grande que en la comunidad se vive. Pues terminó la asamblea y todo, y pues llegó Abby, que Abby también es una hijada de Claudia, porque mi hermana María José es ahijada de Claudia también, son compadres. Así que llegó ella, ¿verdad? Y nos presentaron y todo, y después nos presentó a Jenny. Ahí fue donde con Jenny comenzamos una comunicación bastante bonita. Yo a Jenny pues le tengo bastante cariño, fue una de las primeras personas que se acercó con nosotros. Así que sinceramente el llegar fue un rollo completamente diferente, porque nunca habíamos estado en un grupo carismático. Yo, como les comentaba, nosotros pues siempre hemos sido católicos, pero más que todo era la misa, y pues en Semana Santa nosotros pues vamos a las procesiones y cosas así. Tenemos años de cargar con toda mi familia, así que para nosotros sinceramente fue una experiencia completamente nueva, y sinceramente fue muy bonito. Ahí sí que mi papá nos preguntó que cómo nos había ido, sí, que qué hacían, que por qué nos habíamos tardado, porque ya veníamos algo tarde a la casa, y pues nosotros no estábamos acostumbrados a andar sin él ya tarde, ¿verdad? O sea, siempre hemos sido muy unidos los 5, y siempre hemos estado de un lado para otro, y fue una experiencia muy bonita. Ya después conocimos a Gilman, y tratamos de perseverar ustedes, porque ahí sí que entre tantas cosas ese tiempo, yo creo, si no estoy mal, llegamos aproximadamente en abril, tal vez. No recuerdo ni el día ni el mes exacto en que llegamos, pero pues al tiempo tuvimos ahí un inconveniente familiar, y pues ya no llegamos a la comunidad. Y una vez, igual Claudia volvió a invitar a mi mamá, ¿verdad?, para que nosotros llegáramos, que creo que fue para un día del niño, y ahí nosotros nos daba pena llegar con mi mamá, porque solo llegábamos a puras celebraciones. Pero ¿Llegaron una vez y después ya no llegaron? Sí, llegamos como 3 veces tal vez, porque... ¿Seguidas? No, así de llegar seguido, paulatino. Yo me acuerdo que no, sí. Llegamos como 15 días, tal vez después del fin de semana de mis 15 años, volvimos a llegar, y después ya no fuimos otra vez, y hasta la celebración del Día del Niño volvimos a llegar. Pero como les decía, a nosotros nos daba un poco de pena, porque solo llegábamos a las celebraciones, o sea, no llegábamos a participar en la asamblea como tal. Pero gracias a la perseverancia que Claudia tuvo con nosotros este año pues cumplimos 6 años de llegar como familia a la comunidad, y sinceramente han sido 6 años con bastantes retos, pero muy bendecidos. Y se sintió desde el primer momento la fraternidad tan grande y el cariño tan especial que uno le llegan a tener en la comunidad, porque como tú decías, o sea, Osana no solamente es una comunidad, sino que también se vuelve ya una familia donde todos podemos compartir, y más que había pues grupos de matrimonios, había jóvenes, había niños, o sea, sinceramente como que era una comunidad diseñada para nosotros, y Dios sabía que nosotros en algún futuro íbamos a estar ahí, pues y ahora estamos ya los 5 sirviendo como familia, y somos muy felices en la comunidad. Gracias Adriana. Hay algo muy importante que tú dijiste, tu papá no llegó con ustedes al principio, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste cuando
tu papá ya llegó con ustedes y todos estaban ahí reunidos? Híjales, sinceramente todavía se me quiebra la voz al hablar de ese tipo de temas. Hubo un año para un Día de la Madre donde pues todavía nosotros no lográbamos el que mi papá llegara a la comunidad. Ese día de madre, Coqui habló, así que Coqui es una persona pues también muy especial para nuestra familia. Coqui oró por todas las mamás que estaban ahí y a mí nunca se me va a olvidar lo que él dijo, de que sabía que una hija y una esposa estaba pidiendo para que su papá llegara a la comunidad y que nosotros solamente teníamos que tener paciencia, y que teníamos que seguir orando para que mi papá llegara a la comunidad. Mi papá llegó después de un retiro de iniciación de matrimonios. Cuando mi papá llega a ese retiro, notamos un gran cambio en él y él llegó para un Día del Padre. A mí nunca se me va a olvidar cuando él llegó porque todos lo vieron, ustedes sí aplaudieron cuando mi papá llegó Claudia feliz a abrazarlo y créanme ustedes que para nosotros fue algo muy lindo porque ya estaba la familia completa pudiendo llegar, pero gracias a la perseverancia y a la oración que mi mamá tenía para que mi papá algún día estuviera ahí con nosotros. Ay, ustedes créanme que después de eso fue algo muy bonito porque ya nos fuimos involucrando aún más como familia y sabíamos que los sábados ya era dedicado a la comunidad. Así que fue una de las bendiciones más grandes que el Señor pudo haber puesto en nuestro camino. Y sí, todavía como les digo, se me quiebra la voz de poder recordar la oración que Coqui hizo ese día y cuando mi papá ya llegó de lleno a la comunidad y ahí estamos ahora los 5. Yo creo que tu papá llegó como yo, de pura curiosidad. Yo recuerdo cuando salían, por más que quería salir rápido de la comunidad, no podían. Y, ay, Manuel me va a regañar, decía Marlene. Marlene. Siempre llegaban tarde. Siempre se iban tarde de la comunidad porque si usted está escuchando y no asiste a la comunidad, lo invitamos a que vaya a vivir. Sí, definitivamente. No quiere salir temprano, ¿verdad? Porque se vive las vivencias en la asamblea y después de la asamblea son cosas únicas que Dios permite, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando llegó Manuel, pues la verdad es que luchamos a pura oración con ellos, acompañándolos, ¿verdad? Y yo creo que él lo hizo por pura curiosidad, ¿verdad? Por ver a qué era lo que iban y por qué se tardaban tanto. Porque si terminaba a las 6:30, llegaban a las 9. Sí, la verdad, sí, ya veníamos bien tarde a la casa. O sea, mi papá comenzó en las comunidades de vida, porque una vez nos tocó ir a San Juan, ahí donde vivía Josué, y sinceramente, pues, ya se pueden imaginar, solo nosotros 4 ya solitos, y mi papá dijo, ese día vamos a ir, y mi mamá estaba tan feliz porque aunque sea, solo iba los viernes, pero sinceramente para nosotros ya era un gran avance. Y nosotros no sabíamos que él conocía a Chino, el esposo de Patty, y ahí ya se platicaron y todo, y o sea, ya existía como que ese vínculo, ya se conocían ellos, y ya se fue un poquito como que más sencillo que mi papá se pudiera ya integrar a la comunidad, porque ya conocía a más de alguien. Pues qué alegría. Te preguntaba porque es una bendición ver a toda tu familia y que hoy en día pues sirven. Toda la familia sirve de lleno en la comunidad y pues son de gran bendición y son un ejemplo para la comunidad. Y como bien tú decías, tu papá empezó a llegar a las comunidades a la comunidad de vida. Yo recuerdo que la primera vez que pues tuve contacto con la comunidad Osana fue por medio de una comunidad de vida, ¿verdad? Y me quedé así picado a ustedes por los patojos, ¿verdad? Que se reunían y ahí convivíamos. Cuéntenos ahora, porque esa es parte esencial de la comunidad, las comunidades de vida. Algo que creo que marca nuestra vida, al menos en mi caso así lo es, lo sigue siendo a ustedes. La comunidad de vida es un lugar como donde se reúnen personas que viven como cercanas, digamos, de alguna manera,
de esa manera la dividimos, pero que compartimos la palabra de Dios un poquito más íntima, ¿verdad? Más a nuestro corazón, compartimos más, expresamos pues nuestras dificultades y nuestras alegrías, ¿verdad? Y es una familia un poquito un vínculo más cerradito, ¿verdad? Y la, lo que quisiera que ustedes nos contaran ahora es cómo fue su primera experiencia en comunidad de vida también. Y en ese momento, ¿verdad? Y si tuvieran ahí una anécdota que contar de la comunidad de vida, pues bienvenida sea. A ver, ¿cuál fue tu primer contacto con una comunidad de vida, Claudia? Pues cuando nosotros entramos, no, la comunidad no se manejaba por comunidades de vida, como decía Gilma, solo Ajá. por ministerios, y eso se hacía nada más el día sábado, ¿verdad? Yo estaba en el ministerio de bienvenida, donde hacíamos los gafetitos, todos los sábados había un gafetito hecho, pintado y renombrado, no habían impresoras en ese entonces, así Ajá. como para hacerlos así, pero entonces nos tocaba hacerlos a mano, pero siempre cada sábado había un gafetito de bienvenida, ¿verdad? A cada uno. Ujú. Fue hasta ya muchos años después cuando ya nos trasladamos aquí a la Fraternidad Misionera de María, que estuvimos en contacto con unos hermanos de Shela, creo yo que fueron los que nos Ujú. invitaron a ellos a formar, a agruparnos en comunidades de vida. A nosotros nos fue extraño, ¿verdad? Porque no habíamos tenido esa experiencia, pero yo ingresé a una comunidad de vida siendo soltera, una comunidad de vida que se reunía aquí en la zona 11, ¿verdad? Y donde nos reuníamos los cercanos, ¿verdad? O sea que, digamos, las comunidades de vida iniciaron ¿qué año? Según así, a grosso modo. Tal vez como en el 93, tal vez, ¿no? Porque tú entraste en Ujú. el 90 y tú entraste todavía a ministerios, todavía tenías como el 93 tal vez. Las comunidades de vida tienen menos tiempo entonces. Ajá, sí. Ah, ok. Sí, nos agruparon por sectores, ¿verdad? Para que fuera un Ujú. poquito más fácil de movilizarnos, porque Ujú. eso se hacía entre semana. Bueno, de hecho se hace todavía entre semana, ¿verdad? Era Sí. una reunión extra a la asamblea, o es una Ujú. reunión extra a la asamblea, ¿verdad? Y pues yo estuve con algunos hermanos, como les digo, yo siempre fui una persona muy tímida, ¿verdad? Muy poca para hablar, expresar, pero siempre el participar de una comunidad de vida fue algo bonito. Creo que las experiencias más bonitas las vivimos ya haciendo matrimonios, cuando nos ubicaron ya a una comunidad de vida de matrimonios, ¿verdad? Ahí sí, Ujú. eh, como la comunidad Osana comenzó siendo una comunidad de jóvenes, pero el Ujú. tiempo pasó, ¿verdad? Los jóvenes se enamoraron, los jóvenes se casaron, entonces hubo necesidad de abrir ya una comunidad para matrimonios, después vinieron los hijos y todo, ¿verdad? Por eso es que ahora ya nos volvimos una comunidad familiar. Entonces, cuando nosotros Ujú. nos casamos, estaban iniciando, no eran tantos los matrimonios que existían, había una o dos comunidades de vida, creo yo. Y en ese año, la promoción de nosotros fue, la promoción del 98 fue muy buena. Se casaron Ajá. nos casamos como 6, 8 parejas, ¿verdad? Entonces fuimos El mismo formando año, el el 98. mismo año, sí. Entonces Ujú. fuimos formando como otra nueva comunidad de vida, porque ya los anteriores ya tenían un tiempecito de caminar juntos. Y Ujú. ahí no estuvimos tanto como por el sector, sino casi que por Porque se afinidad, casaron. porque nos casamos, pero la verdad es que Ajá. era un grupo, fue que un grupo como homogéneo, ¿verdad? Que habíamos venido caminando, ¿verdad? Ujú. Y estuvimos Ujú. reuniéndonos ahí. Nosotros vivíamos en Villanueva y nos reuníamos en Las Brisas, entonces, y ya no nos importaba atravesarnos toda la ciudad para reunirnos y toda la cosa. Después, por las complicaciones, fue que vinieron sectorizando otra vez a las comunidades de acuerdo a donde vivíamos para que fuera un poco más fluido, ¿verdad? Llegaron Ujú. a tiempo, no tener que atrasarse tanto para regresar a su casa y todo, ¿verdad? Pero esas experiencias creo yo que marcan la vida y es donde uno afianzó lazos de amistad, donde se hizo familia, como decían, ¿verdad? Porque, como decía Adriana, yo tengo varios ahijados, ¿verdad? Aquí estamos en familia, decía en el podcast pasado, y ciertamente Byron y Seili son ahijados nuestros de matrimonio. Somos familia, ¿verdad? La hermana de Adriana,
María José es nuestra hijada, ¿verdad? Somos familia y así en la comunidad donde estuvimos, pues forjamos esos lazos de amistad tan cercanos que aquello de que cuando tuvieron sus hijos dijeron, pues queremos que ustedes los encaminen, ¿verdad? Es el propósito de uno de apadrinar, ¿verdad? Encaminarlos a las cosas de Dios. Entonces, creo que esa experiencia cercana, el vivir cada experiencia con cada uno, con cada etapa, pues fue muy, muy bonita y a la fecha, pues la experiencia de una vida comunitaria es increíble, una de pequeña comunidad, ¿verdad? Porque es el lugar donde uno puede abrir su corazón, donde puede ir a descansar, puede ser el apoyo, puede ser el momento que uno necesita para relajarse, reírse, compartir penas y alegrías, ¿verdad? Entonces, a la fecha, las comunidades de vida para nosotros han sido muy importantes en el caminar, ¿verdad? Un apoyo para el caminar. Ujú, ujú. Correcto. Gilmon, ¿entraste a una comunidad de vida o aún no existían todavía? Cuando No, vine, ¿verdad? no, pero después se empezaron a formar las comunidades de vida. De hecho, a mí me lanzaron a coordinar, pero no era como coordinar, sino que era como una experiencia Guiar. de misioner, Ya. digamos. Por ejemplo, a mí me asignaron la comunidad de vida de la zona 5, porque Ujú. había varias personas jóvenes de la zona 5 que llegaban a Osana. Ajá. Entonces distribuyeron ahí a estos jóvenes y nos asignaron a Lubia, a Coqui, que Lubia vivía en la zona 5 y Coqui porque vivía en la zona 1 Ujú. y yo que vivía en la zona 7. Entonces a nosotros tres y a alguien que se llamaba Juan Pablo, que vivía en la zona 1 también, que era una persona muy, muy carismática para la relación con las personas. Nos asignaron para que fuéramos a trabajar con estos jóvenes de la zona 5. Ujú. Ahí se vivían pues muchas situaciones en esa comunidad, ¿verdad? Nosotros teníamos que ir a pastorearlos porque andaban metidos en algunos caminos un poco, o sea, eran como que andaban como que sin rumbo, ¿verdad? Ujú. Y como que la idea era pues enseñarles que la vida comunitaria era la solución para su situación, ¿verdad? Sí. Como entretenerlos en algo que debería de ser lo mejor para ellos, pero Ujú. entonces los íbamos a buscar a sus casas. Por ejemplo, cuando se designó el día de la reunión, había veces que no llegaban y los íbamos a buscar a sus casas. Con Ujú. Coqui y Lubia nos metíamos a los callejones a donde ellos vivían y los íbamos a invitar. Muchas experiencias que contar de esa comunidad de vida. Por ejemplo, me recuerdo que una vez nos dijeron que uno de los muchachos andaba en el fondo de la zona 5, ¿cómo se llama ahí? La Limonada. Y que Ya. ahí en el fondo estaba él y ahí se estaba drogando. Eso fue lo que nos Ajá. dijeron. Y Ujú. nosotros fuimos a ese fondo sin... Yo en ese entonces trabajaba de perito contador Ajá. en la zona 10 y usaba un uniforme de tacuche y con Coqui tocábamos la guitarra. Entonces yo llevaba mi guitarra porque yo era como un discípulo, digamos, de Coqui en la guitarra. Correcto. Ajá, él era muy pilas para la guitarra, siempre fue pilas, pero entonces a Ujú. mí me gustaba y yo siempre trataba de imitar un poquito Ujú. siguiendo a Coqui. Ujú. Entonces cuando él llevaba su guitarra, yo también llevaba la mía y cantábamos, ¿verdad? En la comunidad de vida. Y entonces fuimos a buscar así, con tacuche y todo, bajamos ahí por los callejones y cuando íbamos a oscuro, encontrábamos unas cosas raras, ¿verdad? Por ejemplo, en una casa tenían como veladoras afuera en la puerta, Ujú. en la calle, digamos, y se nos Ujú. quedaban viendo bien raro. Y nosotros contentos, la verdad, nosotros no teníamos miedo y de repente, pues al final lo encontramos y el muchacho nos dice, ¿y ustedes cómo se atrevieron a bajar hasta aquí? Pues no sabemos, nosotros venimos a buscarte. Pues les cuento que aquí es muy peligroso, ¿no?
y de milagro que no les hicieron nada. Ujú. Y yo hasta con mi guitarra, ¿va? Sí. Cargándola, porque como me la llevaba al trabajo para la reunión de comunidad de vida, Ujú. entonces la andaba siempre cargando con su estuche y todo, ¿va? Y no nos pasó nada, ¿verdad? De regreso ya nos trajimos a este muchacho. Y así lo hicimos con varios hermanos de ahí de esa comunidad de vida. Llegaron varios que se integraron, ¿verdad? Y perseveraban. Se podría Ujú. decir que mi experiencia fue más de misión, ¿verdad? Fue más de ir a Correcto. ayudar a los jóvenes, de ir a hacer algo por ellos. De entrada Eh, no recibiste, sino fuiste a dar, no, digo. fue a Ujú. dar y sí recibía, porque por ejemplo, yo aprendía mucho de Lubia, por ejemplo, Ujú. era una gran pastora, o sea, Ujú. siempre fue así, digamos, ella amaba mucho a la gente. Juan Pablo, ¿verdad? Que también era otro que no le importaba. Ese nos invitaba a McDonald's o a Wimpy, lo que existía en ese entonces, me recuerdo yo, Ajá. que nos invitaba ahí para planificar qué íbamos a hacer para pastorear a estos jóvenes. O sea, Correcto. ese nos enseñaba estrategias de cómo pastorearlos, de qué hacer por esos jóvenes, porque él lo Ujú. hacía. Este Juan Ujú. Pablo nos enseñó mucho a nosotros de entregarse a los demás, ¿verdad? De ir Ujú. ahí sin tener miedo. Y él lo Ujú. hacía con nosotros, o sea, él era mayor que nosotros, ¿verdad? Ya nos llevaba ¿qué? Como la edad de Lluvia. Como la edad de Lubia, En la Ah. vida. ¿sí? Ya con el Lluvia Y, cuando escuche el bueno, podcast. sí, pero era muy amigo de nosotros. Nos llevábamos muy bien. Nosotros éramos un grupito que después de hacer el trabajo, digamos, de pastoreo, nos íbamos juntos, Lubia, Coqui, Juan Pablo, nos íbamos a comer algo, ¿verdad? Y la Ujú. pasamos alegre ya como cuates, ¿verdad? Esa era la parte que a mí me gustaba. Tal vez me gustaba más, digamos, ¿verdad? Que tal vez la propia reunión, porque en la reunión había que ir a trabajar, había que hacer algo por los jóvenes, ¿verdad? Correcto. Ah, ok. Ok, gracias. Qué buen recuerdo ese. A ver, Adriana, tu primer recuerdo. Tú sí viviste las comunidades de vida, ya fijo. Ya existían, ya estaban bien cimentadas. ¿Cómo fue tu experiencia? Fíjense que nosotros al siguiente año de que ya estábamos como que más activos en la comunidad, Ajá. hicieron una rosca de reyes y nos estuvieron reuniendo por sectores. Así que ahí fue donde nosotros pues conocimos. Yo pertenezco a la comunidad Osana, Jesús es mi pastor, Ujú. que de a mí nunca se me va a olvidar ese día. Esa noche pues estuvimos escogiendo nombres para la comunidad, pero ese salmo es el de mi familia, siempre lo ha sido, el salmo del Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que se me pasó por la mente y eso es algo que yo tengo pues en la iglesia que yo voy también, que es en San José, y que es algo muy, muy íntimo, es algo muy mío. Y yo Ujú. dije, bueno, ¿será que el Señor me va a permitir compartirlo? Y yo dije, sí, sí me va a permitir compartirlo. Dije yo, y lo puse en la comunidad, di la opción, ¿verdad?, de votar por Jesús es mi pastor, y ese nombre se quedó. Así Ujú. que nosotros, sinceramente, como jóvenes, no teníamos comunidad. En ese tiempo éramos 5 personas. Estaba Brandon, Ujú. Jennifer López, Kevin, María José y yo, éramos 5 nada más. Pero Ujú. como nuestros papás estaban en comunidad de vida, o sea, nosotros quedábamos como que en el aire y no sabíamos qué hacer. Y fue Ujú. donde, ahí sí que de nosotros nació llegar a fundar esa comunidad. Ajá. Así que gracias a Dios, ahora en la actualidad, pues somos casi 20 jóvenes los que estamos en esa comunidad y hemos estado perseverando. En la comunidad de vida, ustedes, yo encontré una gran familia, sinceramente. O sea, ellos siempre han estado cuando nosotros más los hemos necesitado, igual que en la comunidad, como decías tú, ese Ujú. vínculo de la comunidad de vida, pues ya es un vínculo más íntimo que uno tiene pues con sus hermanos de comunidad. Y cuando pues nosotros llegamos ya a la comunidad, fue algo muy bonito, porque no solo compartíamos temas, sino que también ya nos íbamos conociendo como personas, íbamos compartiendo. Y a mí me gustaba porque yo sabía que los viernes después de ir al colegio nos veníamos para la casa y en la noche yo sabía que teníamos comunidad de vida. Así que era Ujú. como que mis amigas me preguntaban, vos, mira, ¿y qué haces los viernes? Va, yo decía, pues fíjense que yo estoy en una comunidad y pues me voy a esa comunidad, a la casa de unos amigos y que conocimos en la iglesia. Y es, ah, qué chilero, interesante. Así que esa fue mi experiencia al llegar a una comunidad de vida, ¿verdad? Actualmente, como les decimos, ya tenemos bastante tiempecito
ya ser la comunidad de Osana Jesús es mi pastor, y son experiencias que yo jamás imaginé llegar a vivir. Yo a mis 15 años no pensé que el Señor iba a obrar de esa manera en nuestra vida, y como yo les comentaba, o sea, la comunidad de nosotros, a pesar de que ya no hay personas, que ya no estamos las mismas personas, o sea, el cariño siempre ha estado para ellos y siempre han estado para nosotros, y sigue la comunicación también, pero cada persona que va llegando a la comunidad, ya sea que se quede, ya sea que se va marcando algo muy bonito en ti, y no solo por el hecho de que Dios nos unió, sino que también el hecho de que teníamos cosas en común y las podíamos compartir. O sea, en la comunidad no solo vas a hablar de Dios, sino que también vas a platicar si en algún momento tú te sentís mal o estás pasando algún momento difícil, ellos van a apoyarte. Yo incluso adopté como tíos a Chino y Pati. Para mí ellos son mi tía Pati y mi tío Chino, que es algo muy especial, y yo los quiero muchísimo, y ellos pues también a mí me adoptaron como pues su sobrina postiza, igual que a mi hermana y a mi hermanito. O sea, nosotros sabemos que es tío Chino y tía Pati. O sea, ya no les podemos decir solo Pati o Chino porque yo siento muy feo. Así que, como les decía, en la comunidad pues nosotros encontramos una familia que el Señor nos regaló, y como les digo, a pesar de que incluso llegamos a ser bastantes personas, pues una expansión. Así que ese mismo cariño igual de todos es el mismo, el cariño que yo les tengo a todos, el agradecimiento que yo también les tengo. Ese creo que es una de las experiencias más bonitas que a mí Osana me ha dejado, el poder contar con una comunidad de vida, y el poder saber y tener presente de que ellos van a estar siempre para uno. Así que ahí sí, como ya te digo, empezamos 5 nada más, y pues ahora ya somos casi 20 jóvenes los que estamos perseverando ahí en la comunidad. Buenísimo, qué buen dato, qué buenísimo, qué increíble de 5 a 20, ¿verdad? Por la perseverancia de ustedes, y que pues son un grupo unido. Qué alegre. Y en Osana tiene esa característica, ¿verdad? Y ese eslogan, ¿verdad? Que es un encuentro con Dios. Obviamente te encuentras con el hermano, sí o sí. O sea, te tienes que encontrar con él, y a la vez somos como, al menos a mí me pasa, que veo en los hermanos pues el rostro del Señor, ¿verdad? En sus acciones, en lo que hacen, y a la vez su ejemplo y todo. Pero de alguna manera todos tuvimos un encuentro con Dios. Para ustedes, ¿cuál fue ese primer encuentro con Dios? Es decir, esa primera vez que ustedes dijeron, wow, aquí está el Señor, y esto es lo que a mí me mueve, ¿verdad? Por ejemplo, para mí fue en un retiro, ¿verdad? No recuerdo bien cómo es, pero en el momento en el que hablan de la pasión de Cristo, no recuerdo bien el título de ese tema, pero ese fue el momento en el que dije, o sea, por eso hacemos esto, por eso están toda esta gente aquí, porque yo viviendo el retiro, ¿verdad? Como con unos 40 jóvenes, ¿verdad? Y decía, ¿cómo jalan a todos estos jóvenes y todo? ¿Y cuál será el motivo, la circunstancia? Porque yo la estaba pasando bien con los cuates, ¿verdad? Pero cuando llegué a ese momento en que nos hablan de la pasión y muerte de Jesús, que es algo que estábamos hablando ahorita antes de iniciar, ¿verdad? Fue el momento que me marcó. Yo dije, wow, o sea, es por esto es que todo el mundo se mueve, por eso es que cuando ustedes llegaron ya habían patojos ahí esperándolos con una bienvenida y todo. ¿Cuál fue ese momento que ustedes los marcó y tuvieron ese encuentro con Dios, verdad? Claudia, contanos. Fíjate que yo siempre he pensado eso, que todos dicen su retiro, pero la verdad es que yo siempre tuve presente a Dios, pareciera cuento, pero yo recuerdo que de chiquita mis papás se separaron cuando mi mamá estaba embarazada, y aunque mi papá siempre estuvo presente en la casa, pues estuvo ausente, ¿verdad? La mayor parte del tiempo. Yo recuerdo que de pequeña decía yo, mis hermanos, ya sabes que los hermanos son meros malos, ¿verdad? Cuando quieren. Y decían que yo era adoptada, que yo era recogida, por eso mi papá nunca vivió conmigo, no habían fotos con mi papá chiquita y toda la cosa, ¿verdad?
Entonces yo decía, bueno, si soy adoptada, pues tengo tres, yo siempre he tenido una colchita con la que me duermo y siempre me ha acompañado. De hecho, Marco tiene una. Entonces Heredado. yo tenía tres posesiones seguras, ¿verdad? Era Ujú. Dios, mi mamá y mi colchita, ¿verdad? Entonces, para mí, Dios siempre fue parte importante de mis tesoros, ¿verdad? Con lo que yo contaba. Tengo un recuerdo bien presente de una vez, había una vecinita con la que yo jugaba, pero a sus hermanos no les gustaba que yo jugara con ellos porque no teníamos los Ujú. mismos recursos económicos que ellos, ¿verdad? Entonces, hay gente que es así mera despectiva con eso, ¿verdad? Entonces no les gustaba que yo tenía. Y yo recuerdo en esa ocasión, yo soñé, pero fue un sueño tan real que calcula que yo desde chiquita lo tuve, pero lo tengo tan presente, ¿verdad? Yo, para entrar a la casa de ella, solo se empujaba el portón y la mamá siempre le gustaba tener, su sala era blanca, con una alfombra blanca, sillones blancos, de hecho no permitía que sus hijos se sentaran ahí para que no ensuciaran. Mm. Entonces yo Ay. recuerdo que tenía un problema y esa vez salí corriendo de mi casa, que era como, habían como tres casas, un callejón y la siguiente casa era esa. Recuerdo que empujé la puerta, abrí en ese Ujú. sueño que yo tuve y sentado en un taburete en esa sala blanca con su túnica blanca estaba Jesús. Ujú. Y lo único que hice yo fue Wow. irme a postrear ante él y llorar y él me consoló. Ujú. Entonces, él ha estado presente siempre en mi vida, ¿verdad? Y como les cuento, ¿verdad? A mí el primer día de la comunidad me marcó también, porque yo era una persona muy solitaria, muy tímida, muy, no sé, aislada, ¿verdad? No tenía muchos Ujú. amigos, yo en la casa me mantenía, no salía a jugar, menos con esas situaciones que se vivían por aquí, por la colonia, ¿verdad? Que éramos meros marginados, ¿verdad? Por eso. Entonces, el que yo haya encontrado un lugar especial, para mí ese fue ese primer día que yo llegué a la asamblea también, ¿verdad? El que remarcó mi experiencia con Dios. Ujú. Ok, gracias, gracias. Gracias, Claudia. Es una... A cada quien es un lugar, momento distinto de nuestra vida y tú estabas buscando un lugar donde expresar ese amor o ese encuentro de un Dios que habías tenido mucho tiempo antes de llegar a Osana. Claro está, Gracias. el retiro, el primer retiro, el retiro de iniciación que lo marca uno también, ¿verdad? Donde Dios Ujú. va más allá de la sola presencia, ¿verdad? Sino va a escarbar, va a profundizar lo de uno, ¿verdad? Es también Ujú. algo que lo marca a uno, ¿verdad? Pero yo por eso tal vez cuando ahorita que celebramos los 40 años, estamos viendo y diciendo, recordando nuestros días de ingreso, la gente se asombra de que yo les digo, yo llegué el 6 de diciembre de 1986, porque para mí es una fecha que no se olvida, ¿verdad? 37 años casi, pero lo recuerdo como que fuera ayer, ¿verdad? Amén. Gilman, contanos tu historia del encuentro. Pues el mío creo que ha sido un encuentro paulatino, no fue al Ujú. principio, fue más de atracción, o sea, yo Ujú. me sentía atraído por lo que empecé a vivir en la comunidad. Veía a los jóvenes y, por ejemplo, me atraían muchas cosas de ellos, por ejemplo, eran muy entusiastas, tenían como, veían más allá, por ejemplo, eran universitarios, muchos de ellos, y me llamaba mucho la atención eso, ¿verdad? De hecho, creo que de ahí salió mucho mi intención de estudiar en la universidad, porque Ujú. ellos estudiaban ahí y no sé, como que me atraía. Lo mío fue más de atracción. Yo quería vivir lo Ujú. que ellos vivían. Y poco a poco creo que lo fui experimentando, porque yo era al principio muy aferrado a lo que a lo que ya me gustaba. Por ejemplo, la Ajá. música rock, el rock siempre me gustó y me gustaba el rock pesado, digamos, y me encantaba, ¿verdad? Mientras más pesado, mientras más loco, mejor, va. Y Ujú. es que nadie me fuera a decir nada por eso, porque si no, entonces me iba, ¿va? Eso sí ya no me iba a gustar. Y gracias a Dios, pues nadie me dijo que lo tenía que dejar. Y eso me gustaba de Ujú. Osana también, porque nadie me juzgó o me decía, es que vos estás mal, es que eso que se está, lo tenés que dejar, ¿no? Nadie me dijo nada de eso.
Y eso me Ujú, gustaba, porque, ujú, porque me aceptaban con eso y al contrario, me mostraban su experiencia, los veía felices. Hasta que, obviamente, pues sí, empecé a tener experiencias de Dios con Él, digamos, con los hermanos. Creo que lo fui viendo con los hermanos al principio. Empecé a ver a Dios a través de ellos y me di cuenta que Dios existía, ujú, porque el hermano con el que estás te da un abrazo incondicional. ujú, Entonces, fue como la manera en que Dios me fue conquistando ujú, a través de los mismos jóvenes, ¿verdad? De los mismos hermanos. Nunca me juzgaron, nunca me oía críticas de mi aspecto o de lo que hablaba, sino que siempre encontraba aceptación. ujú. Entonces, ¿quién se iba a resistir a estar en un lugar en donde era así, Es ¿verdad? aceptado. Donde es aceptado, donde no te critican, donde no te juzgan, Ujú, ¿verdad? Sino que te aman así, ujú. ¿verdad? Entonces, yo creo que experimenté el amor de Dios, que creo que mi encuentro con Dios fue a raíz de los hermanos, a Ujú, raíz de ese encuentro con ellos y de esa disposición de ellos de darse, de ser ujú, ellos mismos, porque ellos eran felices, ellos eran personas que amaban a Dios y lo que les quedaba era compartirlo con los nuevos, ¿verdad? Con quienes ujú. empezábamos. Y hasta que obviamente pues terminé yendo a ese primer retiro en donde pues paré llorando sin saber por qué. Ujú, No lo entendía porque no era una persona espiritual, no entendía muchas cosas que se vivían en ese entonces, ni no sabía por qué estaba llorando tampoco. Pero después me recuerdo que lloré, lloré, lloré en ese retiro y no paraba de llorar y no sabía por qué lloraba. Y de los hermanos solo encontré que me iban a abrazar y que oraban ujú, por mí y me volvían a abrazar y volvían a orar por mí y cuando terminó al final de cuentas ese momento sentí una gran paz y como que se me hubieran quitado un gran peso de encima ujú. y me sentía muy feliz. Ese creo que fue la primera vez que yo ya empecé a entender esa felicidad que al principio vi de ellos, ¿verdad? Porque ellos ¿Viste? Ajá. ah, entonces, ahí empecé a experimentar esa felicidad, esa alegría, ese gozo. Entonces empecé a disfrutar la alabanza. Entonces, honestamente, a mí Ujú. nadie me dijo dejar el rock. No, yo lo dejé solito. O Sí. sea, porque me empezó a gustar la alabanza. Y entonces ya de Ajá. ahí ya danzaba con ellos y Ujú, ya ujú. alababa con ellos y me metí a aprender alabanzas. Coqui me juntaba con Coqui en donde él vivía y entonces aprendíamos, él me enseñaba acordes y todo, ¿verdad? O sea, me empecé a Ujú. entusiasmar, ¿verdad? Con eso. Y Correcto. tenía experiencias de alabanza, ¿verdad? Ya. Wow, sí, sí, sí. Muy identificado con el hecho de irse enamorando poco a poco del Señor y de la manera y de su trato para con uno que no es el mismo para todos, ¿verdad? Y otra característica que me encantó de lo que dijiste, que es que no viene a juzgar. O sea, los hermanos eran una representación de lo que el Señor es cuando lo vamos conociendo, ¿verdad? No, no va a juzgar. Gracias, hermanazo. Y Adrián, a ver, contanos cómo fue ese encuentro con Dios. Bueno, yo creo que como decía Claudia en un inicio, el Señor ha estado presente en mi vida pues desde que yo estaba pequeña. Probablemente ya un encuentro como tal ya en la comunidad. Como decía Claudia, definitivamente fue en el retiro de iniciación. El Señor sabía que nosotros estábamos atravesando por un momento difícil. Mi papá siempre nos ha cuidado, ustedes, o sea, mi papá siempre ha sido un hombre muy responsable, ha sido un hombre que siempre ha estado para nosotros como familia. Así que al principio le costó, la verdad, dejarnos ir al retiro porque era la primera vez que nosotros dormíamos fuera de casa. O sea, nosotros Ujú, no, nunca nos habíamos ido sin ellos a algún lugar.
Ajá. Así que por ahí unas cuantas personitas platicaron con él para comentarle de que no tuviera miedo de que algo iba a pasar, porque como iban a ir patojos también, en ese entonces yo tenía 15 años, Ujú. el miedo, ¿verdad? De que uno no sabe qué, mi papá decía, no sabe qué tipo de personas pueden ir, y ahí sí que para mi papá nosotros nunca vamos a dejar de ser sus niñas pequeñas, porque yo mi retiro tuve la bendición de compartirlo con mi hermana. Ujú. En ese momento pues mi papá no tenía trabajo, Ujú. así que a través del retiro pues el Señor nos fue hablando de maneras distintas. No solamente como te indicaba estábamos pasando por un momento difícil, sino que el Señor sabía y conocía nuestras necesidades, pero en un momento del Santísimo nosotros nos acercamos a orar con mi hermana y se nos acercó una persona a decirnos de que el Señor ya estaba obrando en ese trabajo que tenía para mi papá, así que nosotros Ujú. no nos angustiáramos y que nosotros no nos estuviéramos preocupando, porque el Señor ya desde allá ya sabía dónde él iba a estar para que nosotros como familia pues pudiéramos seguir adelante. Yo creo que tal vez desde ese momento me acerqué más al Santísimo y, y fue donde me enamoré más de Dios, porque ya estaba identificada con él y nunca me imaginé que en el retiro pues yo iba a vivir tantas cosas, donde yo iba a salir más animada y con más ganas de servir a Dios, y no solo quedarme con esa bendición, sino que también llevarle a más jóvenes todavía a comentarles acerca de esas experiencias que yo viví, porque yo me acuerdo que creo que tenía compromiso en el colegio ese fin de semana y pues no fui porque pues nos tocaba el retiro. Así que pues el Señor se manifestó de maneras diferentes, a través de varias prédicas que nos dieron, los temas que nos dieron en el retiro, pues en cada cosa, la más mínima tal vez, o algo que el Señor siempre ha tenido conmigo y se lo agradezco bastante, es de que cuando yo estoy buscando una respuesta, me la da inmediatamente y se lo agradezco. O sea, yo pensaba en algo o tenía como duda en algo y ese tema o alguna palabra o alguna experiencia que los hermanos tenían, yo tenía como que la oportunidad de poder decir, bueno, el Señor está obrando a través de esta situación y de otra situación. Así que tal vez ese fue el primer encuentro como más cercano que yo tuve con Él, después de una cierta cantidad de tiempo. Al igual de que el Señor siempre ha puesto como que los ojos más cerca de Él a través del Santísimo. Eh, para mí ir al Santísimo, ustedes, es algo, no sé, tan bonito. Incluso yo lo compartía con una mi amiga del trabajo, porque yo normalmente antes salía a las 5 y a las 5:30 pues termina la exposición del Santísimo aquí en el Seminario Mayor, y con mi mamá descubrimos pues ese lugar. Y un día me dijo, ¿ya te vas? Me dijo. Yo, sí, ya me tengo que ir. ¿Y a dónde vas? Me preguntó. Fíjate que voy al Santísimo, me dijo. Y ahí estaba la jefa de ella. Y solo se volteó a ver y me preguntó incluso a dónde iba el Santísimo, y le comenté que sí, la jefa de esta mi amiga también va al Santísimo, al mismo lugar, y se quedó impresionada porque decir, puchica, una patoja de 20 años, es súper raro que alguien diga que después de su trabajo se va a ir al Santísimo, pero es un acercamiento que yo he tenido con Dios, ustedes, y es una experiencia muy bonita porque el Señor a través de eso nos ha ido fortaleciendo. Pero probablemente el encuentro más cercano que yo he tenido con el Señor fue en el retiro. Y créanme ustedes que salí tan contenta del retiro que yo le dije al Señor, Señor, espero que tú algún día me des la oportunidad de poder servirte aquí. Incluso yo estoy en el Ministerio de Evangelización y pues el año pasado fue mi primer retiro, una experiencia muy bonita, a pesar de las dificultades y las circunstancias con las que me tocó ir a servir al retiro. Fui a servir de la mejor manera que pude y fue otro encuentro especial que yo tuve con el Señor, pero como te comento, probablemente uno de los encuentros más cercanos, ya así que el Señor esté tan cerca de mí y de mi familia, fue en mi retiro de iniciación. Qué buenísima esa historia y lo que nos contabas, ¿verdad? De ese, que después de tu encuentro, digamos, con el Señor, eh, ya la vida de un joven, digamos, cuando tu vida se encuentra con el Señor joven,
empieza a ser distinta. Uno empieza a hacer cosas que no hacen todos, pues. O sea, ¿quién va a decir eso? Un día recuerdo que íbamos con Víctor, ¿verdad? Íbamos con rosas en las manos, ¿verdad? Era, ¿qué? Los lunes era que íbamos con rosas. Entonces cada vez que un hombre va con rosas en la mano, es como que todo el mundo se le queda viendo, va con la novia, va con el no sé qué, va con el no sé cuánto. Pero no, las llevábamos para el Santísimo porque los lunes nos reuníamos a adorar, ¿va? Como comunidad de vida. Es una cosa loca, pareciera uno como raro, ¿va? Pero tal vez es ese amor al Señor, ese encuentro que tuvimos que nos hace cambiar la vida. Y pues, así como Dios nos cambia la vida, ¿verdad? Es lo que intentamos describir en estos 40 años que estamos viviendo. Y ya para terminar, porque ya nos pasamos del tiempo, quisiera preguntarles en qué momento de su vida ustedes han visto a un Dios real. Es lo que estamos celebrando en estos 40 años. ¿En qué momento de su vida ustedes han tenido ese encuentro o han sentido, ¿verdad?, a un Dios real en la situación que hayan estado pasando? Buena, mala, como decía Lubia en el podcast pasado. Yo lo veo en las buenas también, ¿verdad? Porque yo le decía, lo vemos más en las malas, ¿verdad? Yo decía, no, en las buenas también Dios se encuentra. Entonces ustedes cuéntenos en qué momento de su vida y han visto a un Dios real. ¿En serio? ¿Querés que te digamos? Necesitaría unos 15 podcasts para poder decírtelo. Cabal. El caso de nosotros, pues lo vivimos a diario, ¿verdad? Dios es un Dios real en cada momento de nuestras vidas, desde el encuentro que hemos tenido con Él, Dios se manifiesta. Y el problema es que la gente no lo mira, pero Dios es Sí. real en cada momento y en cada instante, ¿verdad? Hoy compartíamos antes de iniciar el podcast lo que hemos vivido el día de hoy, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestros hijos. Ayer compartíamos con mis hijos, se les dio por ver la pasión de Cristo, ¿verdad? Y no solo por pura curiosidad o porque estamos en Semana Santa, sino por ir más allá de conocer a ese Dios real, ¿verdad? Ese Dios que lloró sangre porque tenía miedo como nosotros, ¿verdad? Porque gritó, ¿por qué me has abandonado? Como nosotros lo hemos hecho muchas veces. Uh-huh. Correcto. Y pues para nosotros, bueno, yo, ¿verdad? Para mí, Dios es real en cada momento de mi vida. Dios es real porque nos permite hablar aquí. Y hasta ahorita estoy llorando, cuando yo he sido una llorona toda la vida, ¿verdad? Como les decía, yo era muy tímida, ¿verdad? Dios es real porque me permite hoy hablar aquí y expresarme cuando nunca lo hubiera podido hacer por mis medios, ¿verdad? Porque tengo una familia, porque se ha ocupado de cada uno de mis hijos, porque no los dio, porque nunca ha faltado el trabajo, porque nunca ha faltado el pago para ese trabajo. A veces uno trabaja y no recibe pago. Y Dios es real en cada momento, en cada instante de nuestra vida. No te podría decir un momento específico, porque ha sido siempre. Y cada día lo miramos más real, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, algo muy importante que dijiste y que lo hace real y que eso es lo que estamos conmemorando también, es que Él sufrió y dice, hey, si puedes, quita esto, ¿verdad? De mí. Pero sin embargo, con valentía que todos podemos tener también, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace real. Podemos vencer, ¿verdad? Con la fuerza del Señor. Gilman, ¿en qué momento has sentido a un Dios real? Pues en el sufrimiento, creo que es donde más he podido ver a ese Dios real, ¿verdad? Cuando las situaciones se han vuelto muy complicadas, siempre ha sido Él el que ha llegado a levantarme. Nosotros, como ustedes sabrán, pues perdimos todo. Vivimos situaciones de enfermedades, no podíamos tener hijos. Durante 12 años los estuvimos buscando y en todo ese proceso
siempre estuvo Él Ujú. sosteniéndonos y levantándonos. Entonces creo que ese es el Dios real que yo he conocido, es el que siempre ha estado ahí, en medio de la situación difícil, en medio de la soledad, eh, cuando te dieron un diagnóstico Ujú. y eh, ese diagnóstico no es el que querías escuchar, ¿no? Correcto. Y es ahí donde Dios a nosotros nos ha demostrado que puede cambiarlo. O sea, Ujú. aunque te han dicho que a nosotros ya nos habían dicho que no podíamos tener hijos y que más Ujú. que ya nos fuéramos resignando a eso. Ujú. Habíamos tenido pérdidas muy difíciles, sobre todo una que ya estaba más avanzada, que tenía más de 2 meses, y fue un momento muy duro, pero siempre él estaba ahí. Definitivamente, como dice Claudia, lo ha estado siempre. Y pues hoy que podemos voltear hacia atrás, digamos, y ver nuestra vida, podemos decir que ha sido ese Dios que ha estado en los momentos más difíciles y que nunca, nunca olvidó nuestros sueños. Ujú. Y eh, los ha cumplido. Amén. Al día de hoy nos sigue sorprendiendo Ujú. porque eh, después de que lo perdimos todo y que nos dieron diagnóstico de que no podíamos tener hijos, los tenemos. Ujú. Y no solo nos dio un hijo, nos dio 2 hijos para Ujú. demostrarnos eh, que su bondad, que su misericordia sobrepasa nuestro entendimiento. Ujú. Que nosotros ya éramos Ujú. felices con uno, Ujú. ya, con Ya uno había sido cumplido. era ya, o sea, ya Ujú. cumplimos, ya el Señor ya nos cumplió, y nosotros, Ujú. pero nos regala un segundo hijo, y eso es como esa excelencia de Dios, Ujú. como esa bondad extraordinaria, esa misericordia infinita de Dios, ¿verdad? Nos lo Ujú. sigue demostrando. Y hoy, como dice Claudia, precisamente, que tengo a mi cargo la construcción del altar, Ujú. que para mí ha sido una gran bendición, un gran privilegio que me hayan designado esa tarea. Ujú. Eh, Hoy precisamente estábamos viendo la base donde se va a sostener la cruz, y que siempre había estado colgada en el gimnasio. Y pues hoy tocaba hacer el soporte para la cruz. Ujú. Y cuando fuimos a ver la cruz para medir los agujeros, porque queremos hacer un detalle especial para colgarlo ahora, que ya no cuelgue en cadena, sino que tenga un soporte más estético, Estético. eh, nos tocó ir a ver la cruz. Ujú. Y entonces bajamos la cruz, pero esa cruz es pesada. La cruz que estaba colgada no parece, pero pesa un montón. Ujú. Y, y cuando la estábamos cargando para medirla y todo, me sentí privilegiado de tocar esa cruz. Eh, Ujú. Porque de alguna manera también representa el hecho del sufrimiento, ¿verdad? Que Ujú. también el sufrimiento es parte de el caminar, ¿verdad? Ujú.
pero que en ese sufrimiento está Él, Ujú. ¿verdad? Porque solo tocamos la cruz, porque la imagen la habían retirado de la cruz, estaba en otro lado, ¿verdad? Ujú. Guardada. Pero como para poder tomar bien las medidas, si queremos que el soporte sea invisible, Ujú. me dice el hermano Efraín, ¿verdad? De Monte Carmelo, ¿por qué no le ponemos la cruz, la imagen a la cruz, así vos tenés toda la información completa? Bueno, Ujú. y cuando ya la iba a retirar de la cruz, me dice, vos, Gilman, ayúdame, me dijo, ayúdame a levantarlo. Y entonces yo lo agarré de los pies. Y nuevamente tuve esa experiencia, ¿verdad? De poder tener un contacto con una imagen de Cristo, pero en realidad es esa realidad, digamos, de tener un contacto con Cristo. Ujú. Eh, Eso es lo real, que no es solo una imagen, es que Él ha sido real en nuestra vida. En nuestra vida. Ajá. Que esa imagen que toco, pues puede Representa. volverse real, Ujú. de acuerdo a cómo lo vivas, ¿verdad? Entonces, Ujú. a mí me llenó el tener esa experiencia hoy, porque Él me demuestra que sigue estando conmigo, ¿verdad? Ujú. Y que pues vino por mí, ¿verdad? O sea, Ujú. que está ahí en su sufrimiento, digamos, pero también conoce el nuestro y se hace parte de nuestro Conoce. sufrimiento, ¿verdad? Y nos dice que está con nosotros, ¿verdad? Entonces, muy motivado, yo no había almorzado a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 7 de la noche casi, no había almorzado porque me entusiasmé Ujú. en ese proceso, que se me olvidó esa parte humana de tener hambre, ¿verdad? Porque, y siento que en Ujú. parte es porque uno tiene esa energía de hacer muchas cosas porque sabe que Él está con uno, ¿verdad? Y sabemos por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Estos 40 años, la renovación del altar, creo que lo estamos haciendo nosotros con el convencimiento de que Él ha estado con nosotros en cada día, de todos esos años que hemos perseverado en esta comunidad. Él ha hecho una obra, Él nos ha hablado, Él nos ha mostrado su voluntad y nos ha demostrado que sus planes son de bien y Ujú. nos lo ha confirmado, ¿verdad? Ahora con nuestros hijos, ahora con lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros tenemos lo ponemos a su disposición, ¿verdad? Porque Ujú. sabemos que de Él ha venido. Y tal vez no es Amén. festejar 40 años, perdón, es contarle a la gente que 40 años Dios ha sido real con cada uno de los que hemos pasado por la comunidad, que aunque no estén perseverando, yo sé que llegaban ese sello de Dios y la realidad que han vivido con Él. Ujú. Amén, amén, sí, sí. Así es. Adriana, cuéntanos, ¿dónde has visto a un Dios real en tu vida? Bueno, ¿En qué momento? la verdad, la pregunta, yo creo que es una pregunta algo muy, eh, es un reto contestarla. Como decía Claudia y como dijo Lubia, podemos ver un Dios real, ya sea en lo bueno y en lo malo, pero a veces lo miramos en lo malo. Yo, gracias a Dios, he tenido la imagen de un Dios que existe y probablemente yo sé que no sea la imagen, pero físicamente puedo contar con uno. Ujú. Yo como les compartía, yo soy Josefina, nosotros cargamos y hemos sido parte de esas expresiones de fe que aquí en nuestra Ujú. Guatemala celebramos. Sí. La imagen, una de las imágenes de devoción que yo tengo con mi familia, pues es el Señor de los Milagros. Ujú. Yo tengo representado a Dios en él y probablemente yo sé que pues el Señor no es que esté representado, pero ahí lo puedo ver. Él tiene un rostro tan, tan lindo, tan especial, el cual a través de esa imagen el Señor ha logrado hacer muchas cosas con mi familia. Una de esas pues fue levantarnos de una situación difícil que estábamos atravesando,
mis abuelitos también vivieron una situación complicada y se aferraron a la mano de él para poder levantarse. Creo que tal vez es una de las expresiones más grandes que yo tengo, que el Señor está presente, y a pesar de que es una imagen y muchas personas tal vez no lo ven como real, para mí sí lo ha sido, porque yo lo venero, yo le he agradecido por todo y pues él siempre ha estado conmigo. Dios siempre ha estado con nosotros, pero probablemente la experiencia más reciente que yo he tenido, que el Señor ha estado conmigo, fue pues ahorita que nosotros perdimos a mi abuelita, ¿verdad? O sea, sí fue un momento muy difícil, pero cuando uno le entrega las cosas al Señor, el Señor sabe por qué es el momento. Fue una experiencia dura, y pues a la fecha sigue siendo difícil el poder seguir con esa persona que ya no está físicamente aquí con nosotros. Así que yo muchas veces le cuestionaba al Señor por qué se la había llevado, pero 2 días antes de que ella muriera también se la entregué al Señor y le dije de que si era su voluntad llevársela, pues que se la llevara a descansar ya con él. Yo no tuve esa oportunidad de despedirme como tal con ella. Yo tal vez no tenía como esa tranquilidad de que ya no me pude despedir, de que ya no le pude hablar, de que ya no tuvimos ese compartimiento cercano. Yo no me sentía tranquila. Así que pues este año, el retiro de servidores que tuvimos, yo le pedía mucho al Señor que me dejara platicar con ella, porque la había soñado anteriormente, pero no le podía, nunca le pude hablar. Solo la miraba o ella se me acercaba, pero no nos platicábamos. Así que Coqui se me acercó ese día porque yo le pedí al Señor de que me dejara poder platicar con ella. Y Coqui me dijo que el Señor tenía un regalo muy especial para mí, que se lo pidiera, que él me iba a dar, él me lo iba a dar. A los días, pues yo sueño con mi abuelita, pude platicar con ella y probablemente tal vez el Señor me contestó ahí de que ella estaba bien, de que ya era su momento. Incluso mi abuelita pues me lo confirmó, de que ya era el momento de que ella partiera aquí y me pude despedir de ella tranquila. Y a pesar de que la sigo extrañando muchísimo, sé que el Señor ha sido nuestra fortaleza para seguir adelante como familia, y no solo eso, sino que también yo he visto a un Dios real en nuestros hermanos de comunidad, porque ellos son los que siempre han estado ahí con nosotros. Así que esta tal vez es una de las experiencias más cercanas que yo he tenido. Yo siempre he tenido el conocimiento de que el Señor existe y que siempre ha estado con uno, pero a pesar de las dificultades y de las cosas que a uno lo marcan, el Señor siempre le va a contestar a uno. Así que yo sigo viviendo eso del saber de que ya no está esa persona conmigo, pero el Señor, por más mínimo que sea la situación, me ha demostrado que está conmigo, ya sea en una alabanza, en alguna prédica, en alguna oración. Sé que el Señor contesta mis plegarias y escucha mi voz cuando acudo a Él. Así que, como decía Claudia, yo a pesar de que ya tengo poquito tiempo en la comunidad, he tenido la bendición de poder llevar a más personas a la comunidad, el poder compartirle esa experiencia a alguien más, de que el Señor, a pesar de las situaciones difíciles, haya estado con nosotros, a pesar de los problemas, a pesar de las pérdidas, de las dificultades económicas que uno a veces atraviesa. El Señor siempre estaba ahí con nosotros y lo hemos experimentado todos, gracias a Dios, como familia, todos los hemos experimentado. Así que yo en Osana encontré ese Dios que siempre estuvo con nosotros y que probablemente nosotros no lo buscábamos como tal, sino que a través de los hermanos, porque ahí sí que fue a través de Coqui que yo pude pedirle ese regalo al Señor y que el Señor pues tenía ese regalo para mí. Pude recibirlo, no me quedé con esa bendición, se la compartí a las demás personas. Incluso pues yo en el colegio no era como que mucho de expresar mi fe, porque dice que cuando uno es más patojo, a uno a veces hasta le da un poco de vergüenza.
Así que cuando yo voy entrando a la comunidad ya voy pudiendo hablar más de Dios, ya estoy trabajando más cerca de Dios. Y como tú decís, o sea, yo en el aniversario pues estoy involucrada en varias cosas que créanme que es un reto muy grande, pero es una bendición tan enorme porque si no es una cosa, el Señor también me contesta rápido, mira, no es ahí, pero aquí es. Así que la invitación más que todo no solo es esa, sino que también conozcamos al Señor que siempre está ahí con nosotros, un Dios ahí sí que más que real. Probablemente no puedo usar las palabras adecuadas para poder expresar lo que el Señor ha hecho, no solo en mi vida, sino que también en la de mi familia, pero demostrar que el Señor siempre ha estado ahí con nosotros, ya sea en los momentos buenos, porque también en los malos, definitivamente a veces uno no lo mira, pero siempre está. Y creo que esa tal vez es una de las experiencias más cercanas que yo he tenido con el Señor, que a través de las demás personas, pues Él se manifiesta. Y nosotros nos podemos dar cuenta, pues, de que el Señor siempre está, a pesar de la situación que estamos viviendo, que en un futuro nos toque vivir. Amén. Amén. Gracias por esas experiencias tan bonitas y que nos hacen sentir en realidad a un Dios real. Y gracias por estar acá. Gracias por su tiempo, por habernoslo brindado un momento y que podemos decir hoy en día que estamos celebrándolo a Él, ¿verdad? Celebrando su presencia, celebrando lo bueno que es con nosotros, ¿verdad? No sé si vamos a despedirnos, no sé si alguien desea dar unas palabras finales, despedirse, ¿verdad? Pues gracias a ustedes por la invitación y pues esperamos poder celebrar con todos estos 40 años. Ahí sí que poder compartir estas experiencias en estos 3 días de celebración que se harán, ¿verdad? Y que no se pierda esta oportunidad de conocer a ese Dios real, ¿verdad? Y de todo lo que te tiene preparado para poder celebrarlo, ¿verdad? Amén. Así es. Que los que nos escuchan, ya sean asiduos a Osana o nuevos, pues que no se pierdan no solo la experiencia de estos 3 días de celebración, sino la experiencia que hemos tenido como comunidad estos 40 años de su cercanía y del acompañamiento que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y qué bendición va a poder ser celebrar todos a una voz a ese Dios real en cada una de nuestras vidas, que ha sido real en cada uno de los que hemos asistido en la comunidad. Hemos vivido muchas cosas como comunidad y Dios ha sido el que ha estado presente en cada una de ellas. La verdad es que yo no me arrepiento de ni uno de esos años que he perseverado en la comunidad hasta Amén. Que Dios me lo permita, ¿verdad? Seguiré compartiendo mi experiencia y entiendo lo que decía Pablo, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído y es lo que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Al compartir con otras personas la felicidad que hemos encontrado, el respaldo y la vivencia con Dios, ¿verdad? Que no nos vamos a cansar de seguir compartiendo. Amén. Amén. Y pues nada, gracias por estar ahí, gracias por estar siempre atentos a este podcast y gracias a los hermanos que nos acompañaron hoy. Si ustedes desean saber más de la comunidad, todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Osana Católica. Suscríbanse a este canal de YouTube si es ahí donde nos están escuchando. Síganos en Spotify si es ahí donde nos escuchan. ¿Qué más tenemos? Las asambleas presenciales, una maravilla de las que hemos estado hablando acá. Si ustedes quieren conocer más a estos personajes que nos acompañaron el día de hoy, quieren darles un abrazo o decirles que lo que les contaron hoy fue de bendición para su vida, ahí nos encuentran todos los sábados a partir de las 4 de la tarde, ¿verdad? Es un gusto para mí haberlos acompañado en este bonito podcast. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Bye. Adiós. Adiós. Feliz noche. Este episodio llegó a su fin. ¡Tengo miedo! Pero la vida continúa. Que lo malo no te detenga. Es sin miedo al éxito, papi. Porque lo bueno te espera. ¡Sí!
Síguenos en las redes sociales como Osana Católica. ¡Hasta la próxima!